Una vez más descubrimos en la palabra de Dios que Nazaret, el apellido de Jesús, el topónimo, el lugar de su residencia, el lugar de su origen, es siempre piedra de escándalo, motivo de confusión, de rechazo y de desprecio. Esa palabra, de hecho, será una palabra maldita porque estará escrita en lo alto de la cruz en 3 idiomas, el Nazareno, de Nazaret. Esto es lo que aparece hoy en el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo 16. En aquel tiempo fue Jesús a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre, los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él, y él se puso a decirles: Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Y Jesús les dijo: Sin duda me recitaréis aquel refrán médico: cúrate a ti mismo, y haz también aquí, en tu tierra, lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió: Os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y sin embargo ninguno de ellos fue curado, más que Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose, lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte, en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Es increíble el contraste que hay entre el comienzo de este pasaje evangélico y el desastroso final. El comienzo es majestuoso. Hombre, Nazaret no era una gran metrópoli de la antigüedad, pero tenía su sinagoga. Y dice que, como era su costumbre, Jesús rezaba con su pueblo, como un verdadero hijo de su pueblo, al Dios de su pueblo. Y entró en la sinagoga, como hacía todos los sábados, pero hizo una cosa extraña: se puso en pie, un gesto de majestad, de autoridad. Nadie le discute en ese momento el derecho de levantarse. Y dice que por el mismo gesto de levantarse le entregaron el libro del profeta Isaías. Él lo desenrolla y encuentra el pasaje. Él conoce bien la Escritura. La Escritura es Él. Él es la palabra de Dios. Él la conoce mejor que nadie, porque es su propia identidad y su propia misión. Y busca el pasaje concreto que le interesa. Y lee, proclama estas palabras. Recordad una frase importantísima de teología católica: toda la palabra de Dios, toda la Sagrada Escritura encuentra su cumplimiento definitivo en Jesucristo. Estas palabras: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor.
Son poderosas estas palabras y se cumplen en él. El Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, el Espíritu del Padre reposa desde el momento de la encarnación, de la anunciación, sobre Jesús de Nazaret, que siendo verdadero hombre, era verdadero Dios. Y dice que si es verdad que se levantó para hacer la lectura, enrolla el libro, lo devuelva al que le ayuda y se sienta. Recordad que muchas veces hemos hablado de la importancia de este gesto. Sentarse es propio de los maestros. El maestro estaba sentado, los alumnos con frecuencia en pie, los discípulos. Sentarse es hablar con autoridad. En la cátedra se sentó y dice que toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Fijaros cómo va a terminar este pasaje. Están todos maravillados, fascinados con este hombre. ¿Por qué? Porque todavía no ha hecho nada que a ellos les moleste. Mirad, todos los sacerdotes nos encantan hasta que nos molestan. Todos los papas nos encantan hasta que nos molestan. Todos los obispos nos encantan hasta que nos molestan. Los sacerdotes son maravillosos mientras no digan algo que a ti te moleste, que tú te lo tomes como una crítica, que tú te lo tomes como una afrenta, sea individualmente o sea colectivo. No nos gusta que insulten o que hablen mal o que critiquen a los de mi nacionalidad. No me gusta que cuestionen o critiquen a mi familia. No me gusta que critiquen y que me cuestionen a mí. Qué difícil es escuchar con reverencia a una persona que te está diciendo que estás haciendo mal, que no estás obrando bien. Esto me ha pasado a mí multitudes de ocasiones. Me pasó predicando ejercicios espirituales a una comunidad, a una provincia de Superioras, no diré la congregación. No sé a qué estaban acostumbradas en unos ejercicios espirituales esas benditas mujeres, una comunidad, unos ejercicios que prediqué aquí en África. No sé a qué estarían acostumbradas, pero la cara de perplejidad que tenían esas eran superioras, no solamente eran hermanas, eran las superioras de toda la provincia, de todas las casas de esa provincia, incluida la hermana provincial. Me miraban con los ojos desorbitados, como diciendo, ¿pero de qué está hablando este hombre? ¿Cómo se atreve? Pues por hablarles de la pobreza, de la castidad, de la obediencia, de la oración, de la vida fraterna, de la relación con las personas divinas, y señalando los errores que solemos cometer, invitando a la conversión. Pero cuando Jesús empieza a decirles lo que ellos no quieren escuchar, fijaros, dice, primero, toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Y les dice, hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Tremendas palabras, porque está diciendo, yo soy esa persona de la que estaba hablando el profeta Isaías. Y dice específicamente, y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Pero aquí viene el problema, comienzan a decir, ¿pero cómo va a ser este el Hijo de Dios? ¿Cómo va a ser el Mesías? ¿Cómo va a reposar sobre él el Espíritu del Señor? Pero ¿no es el hijo de José? ¿Cómo despreciamos a la gente humilde? ¿Cómo Dios va a elegir a los pequeños? ¿Cómo yo en mi arrogancia, en mi soberbia, en mi prepotencia religiosa, o en mi prepotencia aristocrática, o en mi prepotencia social, o de mis millones y de mis dineros, yo voy a escuchar a este muerto de hambre, que es el hijo de José? Pero de Nazaret puede salir algo bueno. Lo hemos escuchado muchísimas veces. De Nazaret puede venir algo bueno. ¿Cómo va a venir el Mesías de Nazaret? También dirán en otro lugar, igual de ofensivo, ¿no es este el hijo de María?
Primero están llenos de admiración y de asombro y de sobrecogimiento. Y terminan empujándolo, echándole de la iglesia, que era la sinagoga de ese tiempo. Y lo quieren matar, despeñar, porque ha tenido la osadía de desafiarles, de cuestionarles. Porque no quieren más que ver signos, como si él fuera un payaso o si fuera un mago, si estuviera ahí para poner un show, para entretenerles. Seguro que me diréis, haz aquí también en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Como si él no fuera más que un títere de feria. Y dice estas palabras tremendas: os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Y cómo Dios escoge lo más lejano, lo que el Papa Francisco llama el descarte de la sociedad, las periferias del mundo. Cómo Dios escoge a lo bajo, a lo pequeño, a lo sencillo, a lo irrelevante, a lo que no cuenta, para confundir a los ricos, a los poderosos, a los que lo tienen todo y se creen que se lo merecen todo, y encima muchos no han dado un palo al agua en su vida. Y sin embargo, la majestad del Hijo de Dios, que se deja maltratar en su propio pueblo. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo empujaron. Pero ¿cómo se atreven a sacar a Jesús, a echar a Cristo de la iglesia, a echar a Cristo del templo? Y lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Y fijaros qué final tan majestuoso. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. ¡Qué horror! Que Jesús se haya alejado de ti, que se haya alejado de su propio pueblo, que se haya alejado de mí, porque yo no quise escuchar su palabra, porque yo soy tan terco, estoy tan convencido de que soy estupendo o estupenda, y a mí no me va a venir este cura en sus homilías a decirme que tengo que cambiar. Lo que le pasó a esa comunidad de superioras, a esos retiros de monjas, que estaban esperando que fueran a regalarles los oídos y a decirle unas palabras beatas y piadosas de ánimo y de aliento, de ternura y misericordia llena de sacarina. Mis queridos amigos, Jesús es el Hijo de Dios y Jesús se abre paso entre la gente de su pueblo, la gente de su tiempo, y tiene que salir de ahí porque le quieren matar. ¡Qué triste! Fijaros cómo Nazaret será siempre en el Evangelio una piedra de escándalo, algo que nos cuestiona, porque es ahí donde ha vivido la vida escondida con José y María. Se trata de ser sus consortes, sus amigos. ¿Nosotros qué nos pasa? Que queremos vivir de las modas en las cosas materiales, modas en las cosas religiosas o espirituales, y esto es trágico. No estamos arraigados en Cristo. El Espíritu me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Y en cambio, ¿qué digo yo? No es este el hijo de José, pero ¿quién se ha creído este que es para decirme a mí lo que tengo que hacer? Y quieren literalmente matar a Jesús. Por eso que cada uno de nosotros sepamos vivir con José, con María, con Jesús, como todos esos nazarenos de ese pueblo marginado y olvidado, y que no nos escandalicemos de que nos digan las 4 verdades que mucha gente no se atreve a decirnos. Necesitamos oír palabras fuertes que nos sacudan, que nos cuestionen, que nos saquen de nuestros apegos materialistas, de placer, de diversión, de entretenimiento, y nos haga concentrarnos en Jesús, que es aquel
sobre quien está el Espíritu del Señor, y a él le ha enviado Jesús para predicar, anunciar a los pobres la buena noticia. Si no soy pobre, la buena noticia no es para mí.